Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Y bien, tengo que hacerlo. Hay que dar la enhorabuena en esta ocasión a Kenneth Branagh por su nueva película de Hercule Poirot. Estuve el pasado jueves viendo la película Misterio en Venecia y por fin lo ha conseguido, por fin salí del cine con la sensación de que había visto una película de Poirot. Nos hemos olvidado ya de esos excesos de acción, de esas persecuciones que quiso dar en Asesinato en el Orient Express. Nos hemos olvidado de ese intentar alterar una historia conocida, como hizo en su segunda película en Muerte en el Nilo, y en esta ocasión, quizás muy ayudado por el hecho de que la película solamente está basada en... Bien, esto es un huevo, esto es una castaña, en esto es en lo que se parece Misterio en Venecia a la presunta historia en la que se basa Las manzanas, como un huevo a una castaña. El hecho de que esté únicamente basada en una historia y de que tenga un guión más o menos original permite que la historia de Poirot sea tremendamente disfrutable. Tenemos secundarios interesantes como esta Ariane Olivier, que va a representar Tina Fey. Tenemos unos sospechosos creíbles y tenemos una historia de suspense ambientada en un palazzo decadente en la Venecia de posguerra que nos va a llamar muchísimo la atención. Los personajes actúan bien, la trama se sostiene por sí misma y los sustos, ese aspecto sobrenatural que ya se nos había mostrado en el tráiler, están bien medidos y tienen su justa justificación dentro de una película del detective belga. Así que muy recomendable, muy disfrutable. Obviamente en mi línea no voy a hacer spoiler, hay que disfrutar de la experiencia de averiguar quién es el asesino en esta película, pero desde luego una muy buena opción para ir al cine. Y bueno, si bien he disfrutado muchísimo con la aventura de este detective belga que, como todos sabemos, utiliza su cerebro y las artes de la deducción para descubrir los asesinos en sus casos, hay otras películas de suspense en las que también vamos a tener a un criminal, también vamos a tener a un asesino, pero el método de investigación no va a ser tan lineal y tan cerebral. Y ya sabéis, esto es otro rollo. Y es que efectivamente, zagales, muy diferentes a los métodos del detective belga van a ser los métodos que van a utilizar Jack Traven y su compañero Harry Temple en la película Speed, dirigida por Jan de Bont en el año 1994. En esta película vamos a ver cómo un terrorista monta una bomba en un ascensor de un edificio de oficinas de la ciudad de Los Ángeles con la intención de cobrar un rescate de $3 millones. Y el terrorista quiere $3 millones o volará los frenos de emergencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Él ha dado una hora. Eso nos deja 23 minutos exactamente. ¿Hay algo más que pueda impedir que ese ascensor caiga? Sí, el sótano. Nos gustaría... Tras la intervención de nuestros héroes, el salvamento de los rehenes y la no consecución del dinero, el criminal planeará un nuevo golpe y en este caso va a colocar una bomba bajo un autobús, haciendo que esta bomba estalle en el momento en que el autobús baje de 50 millas por hora. No ves más allá de tus narices, pero ahora he captado tu atención, ¿verdad, Jack? ¿Por qué no has sido por mí? No se trata de ti, se trata de mi dinero. Ese dinero aún se me debe y quiero cobrarlo. De nuevo, nuestro héroe Jack Traven se va a ver involucrado en el intento de desactivación de esa bomba y el intento de que los pasajeros de ese autobús no mueran, ayudado dentro del autobús por una joven pasajera llamada Annie y fuera del autobús por su compañero Harry, el cual estará constantemente intentando averiguar quién es este terrorista, por qué está haciendo lo que hace y cómo capturarle antes de que este autobús llegue a un fatídico final de línea.
Yendo en el autobús puedo relajarme para llegar al trabajo. No pienso igual. Me encanta mi coche. Y lo echo de menos. El guión, escrito por Graham Jost, tiene una historia pintoresca. Su padre, el presentador de televisión canadiense y presentador de un programa de críticas de cine, Elwyn Jost, le habló a su hijo de una película de 1985 llamada Runaway Train. En España fue El tren del infierno, protagonizada por Eric Roberts y por John Boyd, sobre un tren que se descontrolaba a toda velocidad. Esta película estaba basada realmente en un concepto del año 63 del director japonés Akira Kurosawa, y la verdad es que era tremendamente disfrutable. El padre de nuestro guionista había creído por error que la situación de que el tren se descontrolara obedecía a que en ese tren había una bomba. De hecho, esa confusión tiene sentido porque en la película japonesa Bullet Train, Tren Bala, del año 75, ese era el argumento, una bomba que podía estallar dentro de un tren que se dirigía a toda velocidad hacia una ciudad. Después de ver ambas películas, Graham Jost decidió que quizás sería más amenazante el que hubiera una bomba dentro de un autobús y que hubiera que viajar en este autobús a 32 millas por hora, lo que serían unos 50 kilómetros por hora, para que la bomba no estallara. Un amigo le dijo que 50 kilómetros por hora realmente sería poco amenazante y que por qué no aumentaba esta velocidad hasta las 50 millas por hora, hasta los 80 kilómetros por hora, lo cual sí sería más problemático. Sugerencia que fue acogida con gran entusiasmo por Graham Jost. El final de la película se inspira a su vez en Silver Streak, una película de humor protagonizada por Gene Wilder y Richard Pryor, que en España se conoció como El tren de Chicago. En un primer momento Jost le puso como título a su película Minimum Speed, velocidad mínima, pero algunos le sugirieron que el hecho de que la palabra minimum apareciera en un título podía hacer que gran parte del público no quisiera ir a verla, y se redujo este título a Speed. ¿Sí? Mac, ¿dónde estaba? Hemos salido de la autovía. Estamos en la ciudad. Os estoy viendo. Podéis seguir rectos. Intentaremos despejar las carreteras para el autobús. Graham Jost en un primer momento le ofreció la película a la Paramount en el año 1992. Le sugirieron en esta compañía que hiciera algunos cambios en el libreto, dado que según ellos creían que había demasiado autobús en esta historia y que nadie iba a estar 2 horas sentado en una butaca para ver cómo un autobús iba de un lado para otro. La película transcurría solo en el autobús, no había escena del ascensor, no había escena del metro. El autobús tendría que encontrar la manera de seguir avanzando, cosa que haría en el parking del estadio de los Dodgers, y finalizaría con el autobús estrellándose contra el cartel de Hollywood y destruyendo el cartel de Hollywood. Se pensó también en John McTiernan para que fuera el director de la película, y también se pensó incluso en un protagonista, en el artista de artes marciales Jeff Speakman, el cual había tenido un moderado éxito con su película Arma Perfecta. McTiernan declinó hacerse cargo de la película, dado que le parecía que era una copia demasiado evidente de La Jungla de Cristal, y recomendó al que había sido su director de fotografía tanto en La Jungla de Cristal como en La Caza del Octubre Rojo, que no es otro que Jan de Bont. Es cierto que se habían ofrecido a dirigir la película a directores como Michael Bay y que incluso el estudio había pensado en ofrecérsela a Quentin Tarantino, pero cuando finalmente la Paramount rechazó hacer esta película porque creía que el público no estaría interesado en ella, quedaron fuera de la ecuación, dirigiéndose el guionista Jost y nuestro querido Jan de Bont a la 20th Century Fox, a la productora de La Jungla de Cristal, para ofrecerles el proyecto. Realmente ha estado increíble. Nunca había visto conducir así. Annie. ¿Qué? Es mi nombre, Annie. En principio, lo primero que la 20th Century Fox les propuso fue que la película tenía que tener alguna escena de acción adicional, que no podía ser todo su transcurso dentro del autobús.
La primera de las escenas fuera del autobús que se añadió fue una idea del director, fue una idea de Jan de Bont, basada en una anécdota que le ocurrió durante el rodaje de La Jungla de Cristal. Durante el rodaje de la misma, en las escenas en las que John McClane se está trasladando por las entrañas de este edificio Nakatomi, él se quedó atrapado en uno de los ascensores en la planta 40 del edificio y tuvo que saltar por la trampilla de escape de un ascensor a otro y de ahí al vestíbulo. Y le pareció que esa escena, ese momento de rescate en un ascensor, podría ser un buen inicio, podría ser un buen primer acto para esta película. También fue idea suya, por ejemplo, el añadir la escena del salto del autobús, y esto le pasó porque un día, mientras iba conduciendo y viendo la construcción de la autopista 105, que es la que se usaría para el rodaje de la película, se dio cuenta de que un puente había desaparecido y pensó en qué ocurriría si ese autobús sin control sobre el que trataba su película llegara a ese punto de una carretera. Joss utilizó esta escena del ascensor para demostrar que el policía, que este Jack Traven, no iba a ser solamente nuestro héroe de acción, sino que iba a ser una persona inteligente, que iba a ser capaz de reaccionar bajo presión y que iba a ser capaz de enfrentarse sin dudas al villano de la función. Bien, pregunta de examen. Estás en el aeropuerto, hay un terrorista con una rehén, la utiliza para cubrirse y está a punto de llegar a un avión. Tú estás a 30 metros. ¿Qué harías? Jack. Disparo a la rehén. ¿Qué? La elimino de la ecuación. Y además pensó en este final de la película, en este final basado en el Expreso de Chicago, que le sacaba del autobús y que le daba, pues bueno, un tercer acto situado en otro lugar, lo cual hizo que la 20th Century Fox aceptara ya sin dudas el guión y iniciara la producción de la película. Como siempre suele pasar, empieza la búsqueda de los actores, y la primera opción que Jan de Bont tenía para el personaje de Jack era el actor Stephen Baldwin. Stephen Baldwin recibió el guión y no se manifestó interesado porque su personaje, decía, era demasiado parecido a John McClane. Según el propio guionista, se le ofreció el papel entonces a su hermano, a Billy Baldwin, el cual también lo rechazó, y posteriormente a varios actores de acción de Hollywood, entre ellos pues a George Clooney, a Johnny Depp, a Bruce Willis, a Arnold Schwarzenegger o incluso rechazando todos ellos participar en la película. Ante esto, Jan de Bont, que había visto Le llaman Body y le había gustado bastante, pensó en ofrecer el papel a Keanu Reeves, el cual aceptó siempre que se modificaran ciertos factores del personaje. Y es que en este primer guión, Jack era un fanfarrón inconformista que tenía gran parte de su diálogo basado en los one punch line, en esos frases cortantes tan típicas de las películas de los 80, y para evitar esto se propuso la participación de Joss Whedon. Joss Whedon se incorporó, al igual que ya lo había hecho en la película Waterworld, como comentamos en el vídeo dedicado a esta película, para mejorar la percepción de ese personaje, para mejorar la percepción que el público iba a tener de Jack Traven. Y de hecho consiguió que Jack Traven pasara de ser este fanfarrón del guión original a un policía educado, serio y cuyo principal interés es que nadie salga herido dentro de la película. Los haya cometido. Sea lo que haya hecho, estoy seguro de que lo siente. Así que tranquilo, se acabó. No me vea como un policía. De hecho, también fue idea de Joss Whedon la frase pregunta de examen novato o pod quiz hotshot, como es en la versión original, que se le va a ir haciendo a Traven durante toda la película. Jan de Bont insistió a Keanu Reeves en que se cortase el pelo para tener un aspecto de policía duro, y Keanu se lo tomó al pie de la letra, se rapó prácticamente la cabeza, y esto hizo que los directivos de la Fox quedaran horrorizados. De hecho, amenazaron con detener la producción hasta que no le volviese a crecer el pelo al actor.
Además, se tomó la producción de la película muy en serio y realizó en persona el 90% de sus escenas de riesgo, llegando a niveles, pues por ejemplo, como el romper el cristal del autobús en esta escena en la que intenta montar al mismo, que fue algo que pasó accidentalmente y que sin embargo pues se decidió dejar en el montaje final de la película. El personaje femenino, el personaje de Annie, realmente fue escrito por Josh como una paramédico afroamericana, buscando también que se justificase un poco por qué era capaz de conducir un vehículo como un autobús por las calles de Los Ángeles de la manera en lo que lo tendría que hacer en la película. Este papel se le ofreció a la actriz Halle Berry, que lo rechazó. De hecho, ha declarado en diferentes ocasiones que se ha arrepentido de haber rechazado este papel. Ante el rechazo de Halle Berry se buscó otro enfoque en el guión y se pensó que Annie debería ser una especie de apoyo cómico a la trama y se le ofreció a Ellen DeGeneres, la cual también rechazó. Todavía con este pensamiento de una profesora de autoescuela que sirviera como alivio cómico, se le ofreció tanto a Meryl Streep como a Kim Basinger, que rechazaron también protagonizar esta película. Finalmente se dio un giro al personaje y se le convirtió en un interés romántico para Jack Traven, buscándose entonces una actriz algo más joven y ofreciéndole el papel en primer lugar a Julia Roberts, que lo rechazó, y posteriormente a Sandra Bullock, la cual tuvo que pasar un proceso de selección en el que se aseguraron de que tuviera la química adecuada con el personaje de Keanu Reeves. De hecho, ella incluso ha contado en alguna ocasión que tuvieron que hacer todas estas escenas físicas rodando por el suelo, abrazados y todas estas cosas. La actriz resultó la adecuada y por un contrato de unos $600,000 se la contrató para la película. Una vez enrolados ambos actores en la película, se les hizo que hicieran un curso de conducción de autobuses que Sandra Bullock fue capaz de superar a la primera. Así que es un poli. Exacto. Bueno, quizá debas saber que cojo el autobús porque me han retirado el permiso de conducir. Pero bueno, en esta etapa también seguían sufriéndose cambios en el guión. De hecho, el más importante fue el personaje de Harry Temple, el compañero de Jack Traven, que en principio iba a ser interpretado por Ed Harris y que en el guión original era al final el colaborador del terrorista, estaba involucrado en esa trama para conseguir el dinero. Ed Harris dejó el proyecto y se contrató a Jeff Daniels, y los productores creyeron que no sería muy comprensible para el público este cambio de tono del personaje, este cambio del compañero fiel del principio de la película al traidor colaborador del terrorista al final de la misma, con lo cual decidieron que había que convertir al policía en un buen chico y reescribieron su papel para que no fuera cómplice en ningún caso de la situación de la bomba. Esto también fue hecho por Joss Whedon. Somos los dos tipos más afortunados del mundo. ¿Y sabes por qué? Cazamos al malo y no murió ninguna persona. Sí, somos buenos. No, tuvisteis suerte. No, tuvimos suerte. De hecho, Joss declaró que se había hecho muchísimo trabajo en el guión para crear que Temple fuera el villano y que sin embargo cuando se incorporó el personaje de Harry Payne, se incorporó a Dennis Hopper, todo resultó mucho más fácil y más coherente y se pudo avanzar en la trama de una manera mucho más sencilla. Fue también Joss Whedon el que cambió la orientación del personaje de Stephens, de este personaje interpretado por Alan Rook, que en un origen iba a ser un abogado yuppie insoportable que iba a estar todo el rato molestando dentro del autobús y que va a estar impidiendo que Jack realizara correctamente su trabajo y que además iba a tener al final una merecidísima muerte. Joss Whedon reescribió el personaje porque vio que Alan Rook caía bien y convirtió a este en ese turista que está de viaje por Los Ángeles, pues algo simplón, algo pesado, algo tonto y que resultó mucho más simpático para los espectadores, pero mantenía la escena en la que iba a morir, lo cual sería cuando menos sorprendente. Finalmente, después de unos primeros pases de prueba, se vio que el público empatizaba con este personaje y se eliminó su muerte del montaje final. ¿La primera vez en Los Ángeles? Oh, no, vivo aquí. No, soy yo.
Oh, es gracioso. Me ha entendido mal. Verá, hago turismo. ¿En serio? Sí, no me gusta la palabra turista, pero... Lo más curioso es que a pesar de que el propio guionista ha reconocido que el 99% de los diálogos que tenían lugar en la película habían sido escritos por Whedon, y de todas estas ideas que hemos estado comentando que fue aportando al guión, Joss Whedon no aparece acreditado como guionista en la película Speed. El rodaje comenzó un 7 de septiembre de 1993 en Los Ángeles y duró hasta el 23 de diciembre de ese mismo año. La idea era comenzar con el rodaje de las escenas del ascensor, para lo cual se había construido una maqueta de 80 pies de altura que simulaba esos 50 pisos del edificio, y trabajar en escenas bastante físicas, en escenas bastante de acción con Keanu Reeves. Desgraciadamente en ese momento ocurrió algo, que es que River Phoenix, el mejor amigo de Keanu Reeves, falleció de una sobredosis en la puerta de una discoteca, en la puerta del Viper Room, que en aquel momento pertenecía a Johnny Depp. Keanu Reeves estaba tremendamente afectado por este fallecimiento, y Jan de Bont decidió que debía dejarle espacio, que debía rodar escenas sin el actor, empezar con escenas bastante sencillas para que pudiera ir habituándose a la situación y posteriormente pasar a las escenas de acción. Lo curioso es que había una escena que Jan de Bont había prohibido prácticamente a Keanu Reeves que realizara, que era la del salto del coche al autobús, y Keanu Reeves aprovechó este tiempo de descanso que se le daba para ensayar con un grupo de especialistas esa escena y así poder rodarla el día que hubiera que llevarla a cabo. En la producción de la película se utilizaron 11 autobuses General Motors New Look y 3 Grumman 870. Dos de ellos fueron ampliados, uno para las escenas de alta velocidad, otro no tenía parte delantera para hacer las tomas interiores, otro fue utilizado únicamente para las tomas de debajo del autobús, y otro se utilizó para la escena del salto del autobús. La escena del autobús fue realizada en 2 tomas, dado que la primera tuvo un aterrizaje demasiado suave, y en este salto del autobús realmente había un puente. Lo que ocurre es que fue borrado digitalmente de la imagen. Los autobuses se pintaron con colores y decoración parecida a una compañía llamada Big Blue Bus, que es la que presta servicio en Santa Mónica, pero tanto la empresa de transporte, la Santa Mónica Intercity Lines, como la ruta que es amenazada, la 33 Downtown, no existen en la realidad. Se da el caso de que uno de los autobuses utilizados en la película fue subastado en el año 2018, alcanzando la cifra de $102.000. Y bueno, aunque en las primeras versiones del guión se decía que el autobús iba a dar vueltas en el aparcamiento del estadio de los Dodgers, los productores no consiguieron los permisos necesarios para hacerlo ahí y cambiaron esto al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La cuestión es que las autoridades del Aeropuerto Internacional no querían que se filmase allí la secuencia de la explosión para que no cundiese el pánico entre los pasajeros, y por ello se tomaron estas escenas en el aeropuerto de Mojave, también en California, donde se rodaron las escenas de las explosiones. Este movimiento hizo que algunas escenas se complicaron más de lo debido, dado que, por ejemplo, el plano en el que el autobús se mete en el aeropuerto y a la vez se ve como un avión despega fue rodado en más de 50 tomas porque no conseguían la sincronía necesaria con el avión. Por último, la última escena, estas escenas en la línea roja de metro de Los Ángeles, se rodaron en una maqueta a escala, excepto lo que es el salto y descarrilamiento del vagón, que se hizo en una zona en obras de la estación. Speed fue estrenada el 10 de junio de 1994 en 2.138 cines de Estados Unidos y Canadá. Debutó en el número 1 de taquilla, encima de Los Picapiedra y Cowboys de Ciudad 2, que fueron las dos películas estrenadas el mismo día que ellas, y recaudó $14,5 millones solamente ese fin de semana. Se mantuvo como la película más taquillera hasta 2 semanas después, cuando se estrenó Lobo, de Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer, donde pasó a la segunda posición en taquilla. Pero es que mantuvo esa segunda posición la semana siguiente con el estreno del Rey León y la siguiente con el estreno de Mentiras Arriesgadas. En algunos otros países como Australia estuvo 8 semanas consecutivas como número 1 en taquilla, o 10 semanas como número 1 en Japón.
recaudando en total a nivel mundial 350 millones de dólares, lo cual no está nada mal para una película cuya producción costó unos 37 millones de dólares. Además, la crítica fue tremendamente positiva para esta película, destacando la frase de Roger Ebert en el Chicago Tribune, donde dijo: esto lo habíamos visto antes, pero nunca lo habíamos visto así. En Rotten Tomatoes la película tiene un 95% de valoración de la crítica con un 76% de valoración del público. En IMDb tiene un 7,3 sobre 10. Incluso fue incluida en la lista del American Film Institute en el año 2001, siendo considerada como una de las 100 mejores películas de suspense de la historia del cine. Sí, es la 99. Además, la película fue nominada a los Oscar en 3 categorías: Mejor montaje de John Wright, Mejor sonido de Glenn Daker, Stephen Maslow, Bob Beamer y David Macmillan, y Montaje de efectos sonoros de Stephen Hunter Flick, ganando los 2 últimos. Y es que Speed es uno de los últimos exponentes del mejor cine de acción de la década 80-90, de la década dorada del cine de acción. Es cierto que tiene una grandísima influencia de La Jungla de Cristal, pero sabe llevar su propio estilo y su propio ritmo. Quizás lo único que se le puede echar en cara es que precisamente esa secuencia del metro que el estudio quiso añadir para que no toda la acción sucediera en el autobús frena un poco el ritmo. Hubiera sido casi preferible que ese clímax hubiera sucedido en el autobús, pero bueno, aún así sigue teniendo un ritmo más que destacable. Y además convierte la historia en una historia muy clásica con 3 actos muy diferenciados. Tenemos un primer acto en el ascensor del edificio, un segundo acto en el autobús y un tercer acto en el metro. Tal vez. Podría ser. Mala suerte, porque las relaciones que empiezan bajo circunstancias muy intensas nunca duran. ¿Ah, sí? Sí, he hecho un estudio muy amplio al respecto. Lo que sí caracteriza a esta película es que realmente es un clímax continuo. Tenemos cliffhanger durante toda la película en sus 116 minutos de duración, y cuando salimos de uno de ellos nos vamos a enfrentar al siguiente, lo cual no deja respiro al espectador. Bueno, tiene un par de escenas que es cierto que desafían toda lógica posible. Una de ellas es la escena de la curva en la que el autobús se queda a 2 ruedas, lo cual es físicamente imposible, y la otra fue incluso destrozada en uno de los capítulos de la serie Cazadores de Mitos en el año 2009, en el que se intentó de todos los modos posibles hacer el salto del autobús con cualquier tipo de truco de los que utilizan los cineastas, como las rampas y, lógicamente, tal como aparece en la película, con ese hueco y esa distancia, es completamente imposible que un autobús pueda saltar. Y bueno, también es cierto que nos deja un pequeño fallo de continuidad, un pequeño fallo argumental que nunca se ha explicado y que siempre se mete en todas las anécdotas sobre esta película, y es la herida en el cuello de Howard Payne. La cuestión es que se rodó una versión de la escena inicial en la conclusión del primer acto, en la que Jack, después de disparar en la pierna a Harry, disparaba en el cuello al terrorista antes de que éste saliera al garaje. Y en las escenas finales, en las escenas del metro, vamos a ver cómo Howard tiene las secuelas, tiene una herida en el cuello, sin que en ningún momento se nos explique por qué tiene esa herida. O bueno, una pequeña broma introducida por Jackson de Govia, por el director de producción, que se auto-homenajeó en esta película, dado que el avión que explota al final de la película va a tener en el lateral un logo de Pacific Courier. Pacific Courier es la misma empresa de las furgonetas que van a llevar al principio de la película los terroristas de La Jungla de Cristal, donde también había trabajado como diseñador de producción. Y está claro que Jan de Bont había debutado, quizás el que sea el mejor trabajo de su carrera, siguiendo mucho la línea de John McTiernan, al que podíamos haber considerado su maestro. Hizo una puesta en escena envidiable, consiguió que cada plano de la película fuera dinámico y fuera enérgico, y sin duda la película es lo que es gracias a su dirección. A mí de este director, de todas maneras, siempre me gusta reivindicar la popular Twister y la película The Haunting, la película La Guarida, de la cual ya hablamos en este canal
en otro vídeo. Pero claro, con el grandísimo éxito que había supuesto esta película, no tardaron en empezar a llegarle guiones para una posible secuela a Jan de Bond, que finalmente en el año 97 decidió llevar a las pantallas Speed 2 Cruise Control, en la cual Sandra Bullock retomaba su papel de Annie por una módica cantidad de $12 millones. Eso es, vaya así. Vale. Estupendo. Bien. Mi anterior novio, Jack, no era lo que se dice muy romántico. Hace 2 años, por mi cumpleaños, me regaló un spray de defensa. Yo creí que era perfume y acabé en urgencias. Mientras que Keanu Reeves, que se encontraba en ese momento rodando con Al Pacino, El abogado del diablo, rechazó participar, siendo sustituido por Jason Patric y teniendo al gran Willem Dafoe como villano de la función. La cuestión es que todos los logros de la primera parte de Speed se pierden en esta segunda parte de Speed. Es una película vacía, no tiene contexto. Las escenas de acción suceden de una manera continua, pero sin que exista una coherencia entre ellas. Se busca la espectacularidad en algunas acciones cuando no es necesaria. Sandra Bullock está toda la película diciendo frases cómicas fuera de contexto y realizando acciones que no tienen ningún sentido. Los personajes secundarios resultan irritantes cuando no absurdos y, bueno, aparecen de una manera homenaje, quiero entender, personajes de la primera parte sacados completamente de contextos, como el caso de Joe Morton, que va a seguir siendo el jefe de la unidad SWAT, como lo era en la primera parte, pero que en esta no deja de hacer un pequeño cameo, o bueno, el personaje al que le roban el Jaguar en la primera parte, interpretado por Glenn Plummer, el cual, pues bueno, en esta ocasión va a ver cómo le toman prestado el barco. Policía, necesito su lancha. ¿Qué? ¿Está bromeando, amigo? Es un graciosillo, ¿verdad? ¿Me toma el pelo? Vamos, deje eso. No me gustan esas bromas. No ve que tengo una cita. Llamo a Alex Shaw y soy policía de Los Ángeles. Es un asunto de vida o muerte. ¡Arranque el motor! ¿Los Ángeles? Tuvo un presupuesto astronómico, $110 millones. Se convirtió en la cuarta película más cara de la historia y únicamente recaudó en taquilla $164,5 millones. Las críticas fueron penosas y bueno, de hecho en Rotten Tomatoes tiene un 4% de aprobación de la crítica con un 16% del público y en IMDb no llega a un escaso 3,9% de valoración. Debo reconocer que en mi caso yo vi esta película en el cine y es una de las pocas ocasiones en mi vida en la que he estado a punto de abandonar un cine antes de que acabara la película. Cumplirás 15 años el mes que viene. Las relaciones basadas en circunstancias extremas no suelen funcionar. Pero bueno, alguna tenía que ser la que hiciera bueno el dicho de que segundas partes nunca son buenas. ¿Y qué? ¿A vosotros qué os parece Speed? ¿Os parece una de las películas de acción más estimulantes de los 90 o os gustan las películas menos moviditas? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde podréis encontrar vídeos de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.